Trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista. Los trastornos del neurodesarrollo son alteraciones o retrasos del desarrollo de funciones que se asocian a la maduración del sistema nervioso central y que resultan de la afectación de la habilidad que tiene el sistema nervioso central para recibir, procesar, almacenar y responder a la información que llega tanto del exterior como del propio organismo. Los trastornos del neurodesarrollo entonces son un grupo de trastornos que se caracterizan por déficit en el desarrollo que provocan limitaciones en áreas específicas o globales en las personas que los presentan. Estos déficits producen limitaciones en lo personal, social, académico o en el funcionamiento ocupacional. Estas alteraciones están vinculadas al sistema nervioso, se inician en la primera infancia y se expresan de forma diferente en distintas etapas del crecimiento, susceptibles de modificaciones y conexiones debidas a la continua estimulación que le proporciona el entorno en el que se desarrolla. Estos trastornos pueden ser temporales o crónicos, pero resulta fundamental una correcta intervención, ya que es posible mitigar en mayor o menor grado y en algunos casos incluso eliminar las consecuencias negativas o síntomas producidos por el trastorno en cuestión. Existen varios tipos de trastornos del neurodesarrollo que aparecen como un continuum y que son la discapacidad mental o discapacidad intelectual, también antes llamada retraso global del desarrollo, el trastorno del espectro autista, los trastornos de la comunicación, los trastornos por déficit de atención con hiperactividad o sin ella, los trastornos específicos del aprendizaje y los trastornos motores y otros trastornos del neurodesarrollo. Trastornos del espectro autista. ¿Qué sabemos en cifras respecto del trastorno del espectro autista? Bueno, que 1 de cada 100 niños tiene el espectro, está dentro del espectro. El 29% se presenta asociado a cuadros clínicos de ansiedad. Un 28% de los pacientes además presenta una comorbilidad de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y un 28% alcanza también el desorden de oposicionista desafiante. En Chile se habla de que por lo menos 50.500 niños tendrían TEA. De acuerdo a cifras proporcionadas por la CDC, 1 de cada 88 niños presenta un TEA o trastorno del espectro autista. Sabemos que en cada colegio por lo menos hay un niño con TEA en cada curso, al menos uno. La investigación de necesidades de los cuidadores de Latinoamérica informa que los profesionales que realizan diagnóstico inicial son los pediatras, que es el menos mencionado, que se demoran entre 16 y 37 meses en hacer el primer diagnóstico asociado a las preocupaciones de los padres, que el 25% de los padres participan en asociaciones de personas con TEA y que existe una preocupación fundamentalmente de los padres acerca de la comunicación y las relaciones personales. Particularmente en mi consulta llegan niños con TEA a partir de los 2 años, 2 años y medio. Estamos hablando de 24 o 26 meses. Antes esos niños llegaban entre los 36 y 48 meses. Ese era lo más temprano que podían llegar. Todo esto implica necesidad de salud, educación, intervención y tratamiento. Por supuesto también posteriormente inclusión social y laboral y capacitación profesional, porque los que son niños con trastornos del espectro autista después se convierten en adultos con trastornos del espectro autista. Leo Kanner fue uno de los pioneros en reconocer un síndrome de características comunes al que le denominó autismo. Luego Hans Asperger
hizo lo propio, pero por otro lado, en Alemania particularmente, y habló de el síndrome de Asperger. Posteriormente, en los años 80, Lorna Wing, en Estados Unidos, habla del trastorno del espectro autista, juntando toda esta información. Lorna Wing menciona esto como una tríada, donde existen tres componentes esenciales: alteraciones en la interacción social, problemas en el lenguaje y la comunicación, y actividades repetitivas y movimientos estereotipados e intereses restringidos que tienden a estar muy presentes y que son extraños. Entre el DSM-4 y el DSM-5 se produce un cambio en la denominación. En el DSM-4 se le denominaba trastorno generalizado del desarrollo. El DSM-5 pasa a denominarlo como un trastorno del espectro autista, un trastorno muy amplio que incluye muchas otras características. ¿Qué son los trastornos del espectro autista entonces? Fundamentalmente lo primero que tenemos que decir que es una discapacidad del neurodesarrollo. Y esto implica alteraciones en dos áreas fundamentales, que son la interacción social y la comunicación, y la presencia de conductas de patrones repetitivos e intereses muy restringidos. A nivel de la interacción social y la comunicación, debería aparecer en todos los niños la reciprocidad social y emocional, conductas de comunicación verbal y no verbal, y un desarrollo de relaciones con otros. Esto se ve afectado en los niños con trastornos del espectro autista. El DSM-5 dice que la reciprocidad social y emocional se caracteriza en el fracaso, ¿no es cierto?, de la conversación en ambos sentidos. Uno no puede ver un diálogo entre las personas participantes. Aparecen intereses, emociones y afectos compartidos, pero están reducidos. Y hay un fracaso al iniciar o responder interacciones sociales. Estas pueden ser muy escasas o muy intensas, ¿ya? Y eso se traduce en una dificultad en la percepción de la comunicación y la interacción social. Desde el punto de vista de la comunicación social, se aprecia una pobre integración de comunicación verbal y no verbal. El contacto visual, el lenguaje corporal son deficientes. Hay deficiencias en la comprensión y el uso de gestos y falta de expresión facial y comunicación no verbal. En relación a la interacción social y la comunicación, vemos que aparecen dificultades para ajustar el comportamiento en diferentes contextos, dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, ausencia de intereses por otros. Y esto es muy característico. El tema de compartir los juegos imaginativos es muy común en niños pequeños. Y puede ser, vuelvo a insistir, en que se dé en un sentido en que no hay un compartir por juegos o porque este intento de compartir sea demasiado exigente o demasiado abundante y produce una alteración en la interacción. Aparece una conducta de patrones repetitivos e intereses muy restringidos. Aparecen patrones de movimiento como estereotipias motoras, patrones de conducta en la que se destaca mucho lo de alinear juguetes u objetos. Y esto de alinear juguetes u objetos puede ser ponerlos uno al lado de otro o en pilas, en torres. Aparece también en aquellos niños que tienen lenguaje la ecolalia, que es repetir lo que uno dice, pareciendo que hubiera un juego detrás de esto, pero en realidad el niño no parece entender lo que le estamos diciendo y nos repite lo que le decimos. Además, aparecen frases idiosincráticas muy particulares. Las estereotipias son movimientos involuntarios, coordinados, no propositivos, eso es muy importante, tienden a ser rítmicos, que se realizan de una forma idéntica en cada repetición. Las más comunes tienen que ver con aleteos, que expresan una emoción por algo, por un objeto, por una situación, por la música,
por un contexto, aplaudir golpeándose la base de las manos, agitar las manos enfrente de los ojos, caminar en puntas de pies, saltar, etc., pero dentro de contextos muy extraños. Otra de las cosas importantes de destacar respecto a esto es que se dan muchos paseos, niños que caminan de un lado a otro dentro de la casa, pero sin ningún motivo de ir a un lado en particular, solo van de un lado a otro. En relación a los juguetes, es muy común que se dé lo que ustedes aprecian en las fotografías, niños que ordenan y apilan juguetes uno tras otro, pero sin ningún propósito, solamente con el hecho de que estén alineados y que no se vean desconectados entre sí. Estos patrones o intereses restringidos pueden darse también por insistencias en la monotonía, con una excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Hay una angustia frente a cambios, patrones de pensamiento rígido, rituales en el saludo, tomar el mismo camino cada día, comer los mismos alimentos cada día. Se ve una inflexibilidad cognitiva muy importante, muy importante. Eso es lo que los destaca y que hace diferente a otros niños. Además, se presentan patrones muy restringidos, con una normal intensidad y foco de interés. Por otra parte, se aprecia una desregularización sensorial, con una hipo o hiperreactividad a estímulos sensoriales. Los niños tienden a estar muy pendientes de lo que les sucede dentro de su propio organismo o de lo que sucede alrededor de ellos. Entonces se quedan muy sensibles a los olores, sabores, texturas, sonidos, y algunos niños manifiestan esto con comportamientos extraños. En algunos casos se puede producir una indiferencia al dolor o a la temperatura, con respuestas adversas o exageradas a sonidos, texturas específicos, con una tendencia a andar olfateándolo todo o palpando objetos de manera excesiva, con una fascinación visual por las luces, el movimiento o objetos que se balancean. Como síntesis podemos plantear que el DSM-5 habla de deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. Las deficiencias en la reciprocidad social emocional, acercamiento social anormal, que puede ser muy escaso o puede ser demasiado intenso que llegue a ser molesto, con un fracaso en la conversación en ambos sentidos, con un fracaso en iniciar y responder interacciones sociales, con la presencia de deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, comunicación verbal y no verbal, poco integrada, anomalías en el contacto visual, que puede ser muy escaso o demasiado intenso, con errores en el lenguaje corporal, con una comprensión y uso de gestos que se traduce en una falta de expresión facial y comunicación no verbal, además de deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones, con un ajuste del comportamiento en diferentes contextos, dificultades para ser amigos y ausencia de intereses por otros. Por otra parte, la presencia de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento o intereses o actividades, que se caracterizan por movimientos, utilización de objetos o habla estereotipada o repetitivos, ecolalia, estereotipias motoras simples, alinear objetos, juguetes, etc. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés, con un apego a objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos y perseverantes, insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones, ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, una hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés habitual o inhabitual por aspectos sensoriales del entorno, tales como dolor, temperatura, texturas, sonidos, olfateo o palpación excesiva, atracción hacia las luces. En relación a la sintomatología,
podemos mencionar que deben estar presentes en las primeras fases del desarrollo. Pueden no manifestarse hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas o pueden estar enmascaradas por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas de funcionamiento habitual. Las alteraciones no se explican mejor por una discapacidad intelectual o un retraso global del desarrollo. El DSM-5 menciona que la discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista con frecuencia coinciden para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual. La comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general del desarrollo. A los pacientes con un diagnóstico bien establecido según el DSM-4 de trastorno autista, enfermedades de Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otro modo, se les aplicará el diagnóstico de trastorno del espectro autista, es decir, todos los diagnósticos que antes se manejaban como autismo, Asperger o TGD o trastorno generalizado del desarrollo, se les denomina ahora trastornos del espectro autista. Los pacientes con deficiencias notables de la comunicación social, pero cuyos síntomas no cumplen los criterios de trastorno del espectro del autismo, deben ser evaluados para el diagnóstico de trastorno de la comunicación social pragmática, que es otro diagnóstico y no es el trastorno del espectro autista. Es muy importante considerarlo, pues puede darse esta opción.